Continuar entonces, estamos en el capítulo 7 y algo que habíamos comentado y que es importante tener en mente es ver este capítulo 7 con dos lentes o a través de dos verdades bíblicas. La primera, Pablo nos las comparte unos versículos antes en el capítulo 6. Habíamos dicho en el 6:20 que Pablo concluye ese segmento estableciendo y dice, porque habéis sido comprado por precio. Ese es el primer lente con el que podemos ver el capítulo 7. Es decir, que no somos nuestros, no somos posesión nuestra, ¿sí? Sino el Señor Jesucristo nos compró con su sangre, entonces no nos pertenecemos. Y comentábamos que entre los creyentes, quizás si lo sabemos o lo supimos, pero la corriente del mundo, la cultura, la sociedad actual nos presenta siempre otras formas de vernos a nosotros mismos y hablamos del egoísmo, de el yo, de que el centro del universo sea yo y que yo soy dueño de mí mismo y lo que yo quiero es lo que yo voy a hacer. Entonces, con esta cultura, este pensamiento, esta filosofía de vida, eh, es que los creyentes somos desviados o somos, no sé si confundidos, pero somos atraídos hacia ese pensamiento. Entonces, es muy importante siempre recordar y mantenernos bajo la perspectiva que el creyente no se pertenece a sí mismo, ¿sí? Es decir, fuimos comprados por precio y el dueño es el Señor, dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso debería traer um, una, una, una forma diferente de ver la vida, ¿verdad? Una forma diferente de vernos a nosotros mismos, que hemos sido comprados y que somos de Dios. Entonces, ese es el primer lente con el cual podemos ver el capítulo 7. Y el segundo lente es también algo de esta verdad del 6:12. En el 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eh, Desde el principio hablábamos del capítulo 2, que Pablo dice que se propuso no saber entre los corintios ninguna cosa sino a Jesucristo y Jesucristo crucificado, ¿verdad? Y habíamos comentado en la introducción y varias veces que en esta iglesia donde está en Corinto, en la ciudad donde estaba la iglesia, más bien, pasó año y medio, ¿verdad? Estudiando y o estando con ellos, pues, y no hay ninguna duda de que Pablo les enseñó las verdades de Romanos 5, que es la justificación, y Romanos 6, la identificación. Ese es Cristo crucificado y lo que sucedió en la cruz también me sucedió a mí, ¿no? Lo que hemos estudiado, que es la co-crucifixión, muertos juntamente con Cristo. Entonces, por lo tanto, Pablo dice, hay cosas que pueden ser legales o lícitas o permitidas por la religión, por la ley, por la cultura, sí, pero si esas cosas ofenden a Dios y son pecado, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna.
Es decir, que la carne no nos domina y todo esto tiene que ver con la crucifixión, ¿verdad? Somos libres de la esclavitud del pecado. Este es el segundo lente, la crucifixión, ya no yo, sino Cristo en mí. ¿Sí? Esa libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, si están anotando, recuerden entonces que al reintroducirnos ahorita al capítulo 7, vamos a verlo con estos dos lentes. El lente de eh, me pertenezco a Dios, ¿sí? Este cuerpo le pertenece a Dios y ya no yo, sino Cristo en mí. No me dejaré dominar por ninguna cosa, porque soy libre del pecado, ¿sí? ¿Aquí tienen alguna duda respecto a estos dos lentes? Nada, ¿todo bien? Bueno, entonces vamos al capítulo 7. Ya lo habíamos empezado, pero vamos a retomarlo. Leo del 1 um, del 1 al 7. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer, por favor? Capítulo 7 del versículo 1 al 7. ¿Quién lo lee? Aquí lo leo. Adelante, Martín, por favor, gracias. Dice 1 Corintios 7 del 1 al 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de Porque concesión, siempre dejaba que, o sea, cuando no eran por días tempranos, mandamiento. dije ya, que sea la siguiente Quisiera parte. más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero que cada uno tiene su, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Muchas gracias, Martín. Este tema es muy relevante y vamos a ver por qué en este texto Pablo habla de que algunas cosas o alguna cosa en particular es mandamiento de Dios. Esto es un mandamiento, no lo digo yo, sino es el Señor el que lo manda, pero en otros temas, Pablo dice, este es mi pensamiento, esta es mi opinión o este es mi juicio, ¿verdad? Eh, ¿Por qué Pablo en algunas cosas es tajante y dice esto es del Señor? Aquí no hay opiniones, pues, eh, no hay variación y eso es solamente una cosa. Y en otros aspectos, Pablo tiene un juicio, tiene un pensamiento, pues, como un consejo, ¿sí? Y la razón tiene que ver con el matrimonio. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero el matrimonio es una institución diseñada y establecida por Dios. No es invento humano, no es algo del ser humano. Entonces, habíamos comentado que por los textos que hemos leído, parece que ya había habido una correspondencia anterior, ¿verdad? Que los corintios se habían escrito, dice, por cuanto las cosas que me escribiste, y en otras versiones ahí hay dos puntos,
como haciendo referencia al tema que los corintios le escribieron. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Y de ahí viene el desarrollo del tema en el capítulo 7, la relación matrimonial o también la relación física. Eh, y Pablo les había respondido a esa carta de alguna manera. En el 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esto es interesante notarlo, que al parecer antes de la primera carta a los Corintios ya había habido una correspondencia. Y aquí el tema entonces de esa correspondencia, y en respuesta también más amplia, viene el matrimonio. Aquí hace mención de las fornicaciones, y esta es una de las cosas que con el primer lente que les dije, ¿sí? La cultura de hoy que exalta al yo y al yo hago lo que yo quiero, cuando quiero, evidentemente abre una puerta, ¿verdad? Hay una puerta abierta con esa filosofía o esa actitud de hacer lo que tú quieras, y respecto justamente a las relaciones eh, personales, las relaciones físicas. Y eh, con todo este pensamiento también respecto a no solamente con quién o cuándo, sino incluso ahora con qué persona, con qué género, ¿verdad? Eh, no quiero abundar mucho en este tema porque es realmente triste, pero ese es el fundamento, ¿no? Este es mi cuerpo y con este cuerpo yo hago lo que yo quiero. Y de ahí se abren estas puertas para ofender a Dios, ofender a las personas y tener promiscuidad o inmoralidad sexual en todas las variedades, ¿verdad? Entonces, dice el versículo, vean esto en el versículo 5 al final, dice, volveros a juntar. Bueno, voy a leer todo el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esa palabra incontinencia, si alguien quiere o tiene por ahí otras versiones, en el inglés, por ejemplo, en la traducción en el inglés, usa la palabra, si no me equivoco, self-control, como autocontrol, ¿verdad? Y en el griego, aquí la anoté, la tengo aquí en el teléfono, donde estoy viendo el Zoom, entonces no lo tengo aquí a la vista. Pero esa palabra incontinencia parece que justamente tiene que ver con dominio propio. Busqué, por ejemplo, la misma palabra en Gálatas 5. Si alguien quiere leer Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Si alguien lo quiere leer, por favor. Lo leo. Sí, Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Dios. No hay ley, perdón. sí, ¿Hasta ahí? sí, sí, aquí por favor. Vean que, bueno, el 24 también, Marcos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Esto es interesante porque define o menciona que parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? O el Espíritu Santo dominando al creyente, una de las gracias o de las características es aquí le llama la templanza, ¿sí? Esta traducción, si la quieren ver también por ahí, es dominio propio. Y también en el inglés, en las traducciones en el inglés, le llama self-control, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es que en el contexto del matrimonio y del capítulo 7 que está desglosando ahí de los solteros, de los casados, de las doncellas o de las hijas, ¿verdad? Que están solteras. Eh, Uno de los frutos, o más bien el fruto del Espíritu manifestado en esta característica del dominio propio. Y con el segundo lente que les comenté, que Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí mismo en Gálatas 5, en la parte de arriba, como fruto de la carne, o más bien obra de la carne, en el 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza justamente con estos temas que está hablando Pablo en Romanos 7, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mi punto es, Pablo está estableciendo que en el contexto del matrimonio, de acuerdo o respondiendo a la pregunta de los corintios, dice, es mejor estar casado porque la carne les puede dominar, la carne domina, incluso en el casado o los casados, dice, pueden estar separados por un tiempo, pero vuélvanse a juntar. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, a causa de vuestra falta de dominio propio. Y esto me parece muy relevante porque evidentemente entonces los corintios estaban muy dominados por la carne. Y el otro tema que menciona ahí respecto a la mujer y el hombre, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Es decir, cuando una persona está casada, unida al matrimonio a otra persona, ya no nos pertenecemos. Ese es el primer lente que les decía, sino yo me pertenezco a ella y ella pertenece a mí. Y este es algo que no vemos regularmente. Se habla del matrimonio como si fuera dos individuos separados, independientes, que hacen lo que quieren, porque cada uno es dueño de su propio cuerpo, no le pertenece a nadie, sino a sí mismo, y entonces se abren las puertas para el egoísmo, o la puerta está completamente abierta para el egoísmo, la inmoralidad, la infidelidad, ¿verdad? Eh, y Pablo cierra esa puerta mencionando justamente que no nos pertenecemos a nosotros mismos, eh, le pertenecemos a Dios, y si estás casado o casada, te perteneces a tu pareja, ¿verdad? A tu cónyuge. Y habla de la oración. ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentarios? ¿Qué piensan de este tema? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿Pensamiento? ¿Pregunta? Rafa, con, Sí, Víctor. con este tema de lo que comentabas hace rato de los, pues el invento humano, ¿no? El humanismo y todo eso con la cosa de los géneros y demás. Ya ves que hay incluso algunas iglesias de gente famosa donde incluso ellos pues han aceptado este tema, ¿verdad?
y supuestamente con algunos argumentos y demás que obviamente están totalmente fuera de contexto. ¿Qué es lo que toda esta gente, o sea, será que ellos por ese amor de padres o de familia y demás, doblan su pensamiento o su conocimiento o lo que sea y anteponen a los propios hijos, por ejemplo, aún por encima de la voluntad de Dios o de lo que Él indica? Pues esto ya se vuelve también hasta un tema de idolatría, ¿no? Porque a veces ni siquiera se trata de uno, sino de los hijos de uno, que por el amor de padre, pues puede hacer que todo esto se tergiverse, ¿no? No entiendo bien, como que los padres permitimos que los hijos hagan cosas o tengan su propio... No entendí bien. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunas iglesias, o digo iglesias, estoy hablando aquí cristianas, ¿no? Pero ya de otras, en religiones y todo, pues hay muchos que ya están permitiendo todo este tipo de cosas. A lo que voy es que, por ejemplo, hay algunas organizaciones, iglesias y demás, que originalmente, por ejemplo, decían, no, pues todo esto es indebido, aquí no se acepta las relaciones que hay entre dos personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y llegó el momento, no estoy totalmente seguro porque necesitaría meterme a investigar un poco más, pero aparentemente hay incluso algunas iglesias que son de personas incluso reconocidas, que hoy en día, porque un familiar de ellos cayó en esta situación, ahora, por ese amor que hay específicamente de una hija o un hijo, por el amor que hay de ese hijo, este, se antepone y cambian completamente las reglas o los pensamientos al interior de esa iglesia, y ahora hasta casan a personas del mismo sexo, ¿no? Y esto generado aparentemente por los hijos o el hijo de alguno de los líderes, que por ese amor que le tienen a su hijo, ahora anteponen digamos, la voluntad del hijo por encima de la voluntad de Dios. Y esto, pues, en mi opinión, hasta idolatría se vuelve, ¿no? Porque, pues, puede más el amor a un hijo que está, digamos, desviado o con ideas confundidas o lo que sea, y incluso, pues, buscan hasta argumentos en la escritura que, bueno, son argumentos totalmente sacados de contexto. No sé si me voy a entender con eso. Sí, algo. El asunto, y Corinto es una ciudad en los tiempos, ¿sí? Desde chicos somos bombardeados con mucha información de la cultura, del pensamiento humano, del egoísmo, ¿verdad? Eh, y nosotros también como creyentes, imagina que tenemos hijos chicos desde, no sé, que vamos a la iglesia, somos creyentes, un matrimonio cristiano, y tengo mis hijos chicos y los llevo, trato de leerles la Biblia o enseñarles lo que Dios enseña, y vamos al domingo a la congregación o a la iglesia y estudiamos o tienen su clase, etcétera. Sin embargo, lo que hay de información disponible y lo que recibimos en nuestra mente desde chicos, aún siendo cristianos, mayormente son las mentiras del mundo. Sí, o sea, este asunto que tú comentas no es un asunto que pasa de la noche a la mañana o en el transcurso de unos meses, que un joven de repente dice, oye, este, se me hace que no soy niño, se me hace que soy niña, ¿no? Realmente esto viene desde muchos años antes, cuando desde la escuela, ¿verdad? No culpo a los maestros, pero es tiempo alejado de los padres,
Ahora hasta los libros de texto actuales en México, por lo menos, está lleno ahora de mentiras al respecto, ¿verdad? Peor ahora para los niños que tienen acceso o que se les enseña o se les abre esa puerta desde los libros de texto en primaria. Y luego las películas, las películas que exponemos a nuestros hijos desde chicos, exponen la cultura de este mundo, ¿sí? Podríamos hablar de Disney o de los productores o casas productoras y que desde muchos años atrás empezaban a meter ciertas ideas hasta los límites que ponían, o programas de televisión o series, y hoy ya también está desatado ese asunto, pues, ¿verdad? Ya lo vemos en todos lados. Y sin embargo, como papás, a lo mejor no nos dimos cuenta de todas estas mentiras que estaban inundando la mente de nuestros hijos. Y cuando de pronto algún hijo empieza a cuestionar estas cosas, ¿verdad? Y a establecer la mentira en su mente, o más bien la mentira en su mente quizá ya está establecida, no le vas a hacer cambiar su pensamiento con un castigo, ¿verdad? O diciéndole, te vas a ir al infierno, o vas a perder la salvación, o si no cambias, vas a dejar de ser mi hijo, ¿sí? Realmente me gusta como aquí Pablo menciona que el recurso que tenemos los creyentes en estos temas es la oración. Cuando menciona el marido se pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al marido, y si deciden separarse por un tiempo, no habla de vivir en otra casa, sino eh, no participar en la relación física. Dice, es oportunidad o es tiempo para, en oración, ¿verdad? Tener dominio propio, estar fortalecidos en dominio propio para que, digamos, voy a decirlo, que el cuerpo, lo que tu cuerpo pide, ¿verdad? O la necesidad que tu cuerpo tiene, que es satisfecha en el esposo o en la esposa, ¿verdad? La relación física, hablando de dominio propio, que sea controlado, que esté bajo que esté sujeto tanto pensamiento como cuerpo, sujeto a la autoridad de Dios. Y habla acerca de la oración. En oración podemos que nuestros pensamientos estén dominados por la verdad de las escrituras y tener dominio propio, porque es un fruto del espíritu. Sí es posible, no puede haber excusas de que como mi esposa no quiere estar conmigo, entonces yo tengo que satisfacerme y buscar en otro lado, pues, ¿verdad? Y quizás algo de lo que estaban hablando los corintios. Entonces, voy hacia terminar el punto que comenta Víctor. Hemos dicho varias ocasiones, y Pablo lo describe después aquí a los Corintios justamente, que en nuestra mente eh, se construyen fortalezas de mentiras, como paredes o como una ciudad amurallada. Cada mentira que escuchamos, que leemos y que creemos, se convierte como en un ladrillo que construye un muro, y ese muro no nos permite conocer la verdad de Dios. Y siguiendo la ilustración que dices o el ejemplo que das, Víctor, cuando un joven o una joven, de hecho ni siquiera joven, pues una persona dice, ahora no soy hombre, sino ahora quiero ser mujer, ¿verdad? Ahora no quiero buscar una persona de mi sexo opuesto, sino alguien creo que soy más apegado a mi propio sexo. Cuando una persona piensa eso, es porque su mente está llena de argumentos falsos, ¿sí? Y bloquea la verdad de Dios. Y la oración, como aquí dice Pablo,
La oración es derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros como padres constantemente tenemos que estar orando por nuestros hijos para que los argumentos que se han levantado o lo que han visto en películas, en libros, en amigos, en la cultura de este mundo, ¿sí?, sean derribados con la verdad de la palabra, eh, y, y puedan conocer a Dios en sus vidas. Pues alguien iba a comentar algo también acá, habían levantado la mano. Gracias, Rafa. Espero que haya quedado algo claro, Víctor. Sí, claro, claro. Eso es un tema pues muy complicado y triste, como tú bien lo dices, ¿verdad? Pero sí, sí, no, te agradezco muchísimo la explicación. Mira, aprovechando el tema, hay muchas películas. Imagínate, había hecho un cálculo la otra vez de que en cierto tiempo, en 10 años, digamos que nuestros hijos de los 5 a los 10 años, ¿cuántas películas no habrán visto? Pues, ¿verdad? Cada semana, una película cada semana, 2 horas cada semana, o 2 películas, una serie. Y si pudiéramos anotar los títulos y los temas, o no solamente las escenas, que ahora son también muy, ¿cómo se dice?, muy gráficas, sí, pero a veces puedo poner este ejemplo. Hay una película, la que les guste, pues, de un tema bonito, que una lección interesante, entretenida, etcétera. Pero en medio de esa película, sí, ponen como si fuera casual, ¿verdad? O sin querer o natural, eh, inmoralidad, no solamente gráfica, sino no necesita ser gráfica, pero puede ser de repente que un joven se encuentra con una muchacha en el bar o en la cantina o en el restaurante y se empiezan a reír, se enamoran y, como dicen, como pretexto para estos temas, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y pasan la noche juntos, se despiertan y se dan cuenta que fue un error, ¿verdad? No es que es un error, tarará, te quiero mucho, chalala, ¿verdad? Y pasa. Y si te das cuenta, este tipo de eventos o de escenas o de tramas son tan comunes, ¿sí? Y es como una semilla que a través de la película, que puede ser interesante, bonita, lo que sea, estas semillas se van sembrando en la mente de los jóvenes, ¿sí? Y es una y otra y otra y otra, y es como estos ladrillos que van poniendo eh, un muro que nos impide conocer la verdad de Dios. Y hemos pasado tanto tiempo viendo estas escenas o tramas insignificantes o aparentemente que no hacen daño, pero que ya nuestra mente está moldeada para que nuestra conducta siga esos ejemplos, ¿sí? Eh, y bueno, aquí podemos continuar entonces. ¿Alguien tiene alguna otra observación o pregunta? ¿Alguien había levantado la mano por ahí para comentar algo? Gracias, Rafa. Mucho gusto. Adelante. Mucho Hola. gusto. Miguel Ángel Corzo, aquí de San Cristóbal, en Chiapas. Bueno, Hola, Miguel Ángel. sobre lo que estaban comentando, obviamente estamos viendo la carta a los Corintios, que para los salvos, pues es un mandato de Dios que nos empieza a enseñar cómo está la estructura de cómo debemos desempeñarnos conforme a la palabra. Ahora, hablando de los temas de la homosexualidad o cualquier otro desvío que pueda haber en las diferentes iglesias o fuera de la iglesia, pues hay que recordar que no todos, porque vayan a una iglesia, son salvos, ¿no? Y a veces el contexto en el que se desempeñan y también su naturaleza humana, pues es lo que va edificando el comportamiento y de ahí del crear falsas doctrinas. Entonces, una persona que no es salva y no tiene conocimiento de la palabra, así por la homosexualidad o por cualquier otro tema, pues va a desviar a su criterio o a su conveniencia según su contexto y su naturaleza. Esa es mi opinión.
Sí, gracias por la participación, gracias por el comentario, Miguel. Es correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Es evidente entonces que Pablo señala aquí la falta de dominio propio, ¿sí? Y que los creyentes pueden estar como que muy a la puerta de la inmoralidad porque están dominados por la carne, ¿sí? Aquí habla de que para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No, este dominio propio no solamente es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Como templanza, como dice en el capítulo 5, no me dejaré dominar por ninguna, es el capítulo 6. Las cosas son lícitas, pueden ser lícitas, aceptables, legales, pero si ofende a Dios, si es pecado, ofende a mi prójimo, no me dejaré dominar por eso. Y Pablo habla acerca del dominio propio o de la templanza en ese sentido, ¿no? Pero también dice Pablo en el capítulo 7, versículo 6, mas os digo esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí es la primera mención que Pablo hace de que no es un mandamiento, pues, sino es una concesión, es algo que eh, se puede conceder o es un don o es un consejo. Y dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí no solamente menciona la continencia como un fruto del Espíritu, digamos que dado para todos, sino dice que cada uno según el don que recibe y particularmente habla de un don, no sé si es también por una voluntad más fuerte, ¿verdad? O un autocontrol particular dado por Dios, pero Pablo dice, a mí me gustaría que todos fueran como yo, que todos tuvieran este don de continencia. Pablo no se casó, o algunos comentaristas mencionan que quizá fue viudo, pero no se volvió a casar, de tal manera que vamos a llamarle deseo sexual natural, ¿verdad? Él tiene el don de Dios para contenerlo, y entonces no caer en inmoralidad, sino porque él puede, dado por Dios, contenerse y vivir así. Eh, Dice, es mejor casarse si no tienen el don que estarse quemando, ¿verdad? Eh, Luego el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí es donde está esta mención que no es un consejo, no es una opinión, sino es un mandamiento. En el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. El matrimonio es una unión, ¿verdad? Ahora ya no son dos, sino es uno. Y está establecido, instituido por Dios. Y mi pregunta para ustedes, a ver si alguien puede o tiene comentario al respecto. ¿Por qué en algunas cosas Pablo da una opinión o un consejo? Dice, es mi parecer, no es un mandamiento de Dios, pero es mi parecer. Pablo lo hace así en algunas cosas, pero en esto, refiriéndose al matrimonio como una unión, dice, esto no es un consejo, sino es algo que manda el Señor. Y el mandamiento es, no se separe, la mujer no se separe, o reconcíliese con el marido, y el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué particularmente en este tema
del matrimonio, de la unión del matrimonio, Pablo establece que es un mandamiento y no una sugerencia, opinión o consejo. ¿Alguien puede comentar algo al respecto? Espero que haya hecho bien la pregunta. ¿Por qué hace la distinción en algunos como opinión, consejo, y particularmente en el matrimonio o la unión del matrimonio? Pablo dice, este no es un consejo o un juicio mío, sino esto lo manda el Señor. ¿Algún pensamiento que piensan al respecto? ¿Por qué hace esta diferencia Pablo? ¿Alguien? Rafa, pudiera ser que, como hemos visto en algunas situaciones, hay algunos puntos, como dirían por ahí muchas personas, que son negociables, ¿no? Que puede ser que lo haga o que no lo haga y que sea a lo mejor algo que vaya conforme a las habilidades, talentos o dones que hayamos podido recibir. Unos, por ejemplo, puede ser que sean llamados para ciertas cosas donde a lo mejor la pareja puede participar o puede no participar de acuerdo a la actividad a la que fueron llamados, hablando específicamente de ministerio o lo que sea, y en otras pues es algo que tiene que hacerse de manera conjunta, y en algunas ocasiones quizás, digo, no quizás, sino seguramente, como en este caso que dice Pablo, esto no es mío, sino de Dios, aquí no hay vuelta de hoja, pues, o sea, el consejo está dado y por sí mismo se explica, y aquí no hay de que, bueno, si no se hace de esta forma, entonces a lo mejor pudiera ser de esta manera, o sea, si no es como Dios dice en este caso, bueno, pues está totalmente especificado y la cosa, lo correcto sería hacerlo así, el, el, el buen testimonio, la consecuencia, etcétera, etcétera. Si no es de esta manera, creo que la palabra por sí misma, Dios mismo a través de su palabra explica algo. Cuando hay algunos temas como los que dice Pablo, bueno, y esto es mi consejo, es porque a lo mejor en ciertas circunstancias que se dan puede haber uno u otro camino que no atentan contra un principio básico de la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, bueno, esto pudiera ser que lo hagas de una o de otra forma, pero no está atentando contra eso fundamental que Dios deje especificado en su palabra. No sé si algo de esto pueda ser. Sí, completamente va por ahí porque en algunas situaciones son particulares, pues, y Pablo, de hecho, así termina el capítulo 7 diciendo, yo también tengo el Espíritu, ¿sí? Este es mi juicio, voy a dar mi juicio, mi opinión, mi pensamiento, y creo que tengo al Espíritu, y el Espíritu me puede guiar para hablar con sabiduría respecto a ciertos temas, ¿verdad? Y creo que ese es el asunto de la consejería cristiana, del escuchar cada caso, eh, las circunstancias o momentos de cada situación y en un juicio bíblico o sabio dar un consejo. Sin embargo, en este particular tema de la unión del matrimonio y del separarse, ¿sí? O de abandonar, Pablo dice, esto no es un consejo, esto lo manda el Señor y así tiene que ser, ¿sí? Que la mujer no se separe y que el hombre no abandone a su mujer. La pregunta, y si lo comentaste bien, es ¿por qué en este caso no hay vuelta de hoja? Y es un principio bíblico que no cambia, ¿verdad? Y ahorita podemos ver la respuesta. Realmente la respuesta seguramente la conocen todos. ¿Quieren comentar algo, Miguel? Sí, mira, bueno, yo lo que había comprendido, porque es algo que me ha venido a la cabeza durante algún tiempo que leí este pasaje, primeramente habla de dos cuestiones desiguales, de un creyente y un no creyente, ¿no? Y bueno, ahí yo veo cuando hay una recomendación, no sé hasta dónde está implícito nuestra obligación o la ordenanza
de predicarle a la gente que está hacia nosotros, porque a fin de cuentas, el abandonarla, el dejarla afuera, tanto al esposo, a la mujer no creyente, pues la aleja de la palabra de Dios y por consiguiente nuestra responsabilidad de predicarle. Si te fijas, Miguel, digo, Ujú. gracias por el comentario, es importante y sí, te animo a que continuemos todos participando. Ve lo que dice el versículo 12, dice, y a los demás yo digo, O el Señor. no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿ven cómo hace una diferencia? Otra vez Pablo regresa a decir, este es mi pensamiento, no es que el Señor lo esté mandando, pero eso es lo que es mi juicio. Y habla de el matrimonio o la unión entre un creyente y una no creyente o al revés, ¿no? Y Ujú. da su opinión, que es muy valiosa y es un buen consejo, ¿verdad? Porque lo que tú dices, Miguel, es correcto. No te separes porque Dios te puede usar para que tu esposa sea creyente o al revés. Esposa, si tu esposo no es creyente, y hay casos que hemos escuchado de un buen testimonio de una mujer que finalmente ora por su esposo y el esposo llega a conocer a Cristo. Pero dice, esto lo digo yo, no el Señor. Y particularmente en el versículo 10 y 11 son los que dice, esto no lo digo yo, sino es un mandamiento del Señor. Mi pregunta es, ¿por qué en particular en la unión del matrimonio, y entendemos que es una unión entre dos creyentes, el versículo 10 y 11, hace énfasis en que es un mandamiento del Señor? La respuesta es porque el matrimonio es una institución dada por Dios. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de darles la respuesta? ¿Nadie? Rafa, Sí, este, Marcos. bueno, ya dijiste que el matrimonio es una institución de Dios y lo instituyó Dios, y también el matrimonio o la familia es lo que más se ataca en tanto el mundo como Satanás. Entonces se quiere destruir esa institución. No hay familia, no hay quien guíe a los niños, no hay quien guíe a los hijos, pues no va a haber quien crea en Dios o confíe en Dios. No sé si eso es. Sí, es parte de eso porque justamente eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos, el ataque a la familia, al matrimonio, al diseño del matrimonio y al diseño de la familia es un ataque brutal para destrucción y distorsionar todo eso. Y justamente ese ataque, la razón la tenemos en Efesios 5, perdón, y la respuesta es porque el matrimonio, instituido por Dios y diseñado por Dios, eh, es, es un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia. Esa es la razón. Esa es la razón de los ataques que mencionas, Marcos, porque si algo eh, le daña a Satanás y por algo está enojado y molesto atacando a la iglesia es porque Jesucristo murió eh, para rescatar a los perdidos y no solamente nos rescató, sino nos puso en un cuerpo nuevo que es la iglesia, la cual es su esposa. Vamos a ver Efesios 5. ¿Alguien lea Efesios 5? Es un texto conocido, pero no es nada superficial, pues es bastante profundo porque el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. Alguien lea Efesios 5, del 21 al 33, por favor. Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Dice Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Ajá. Gracias, muchas gracias, Martín. Fíjense que, a ver cómo lo digo, pero si tu esposo, o más bien si tu marido, si marido de hombres, quiere saber cómo tratar a tu esposa, cómo cuidarla, o cómo conducirte para con tu esposa, no hay otro camino, o el camino para entenderlo es ver cómo Cristo trata a su iglesia, ver cómo el Señor Jesucristo es cabeza, cuida a la iglesia, la sustenta, ¿sí? Ama. Aquí en este texto, 3 veces al marido se le indica que ame a su esposa. Dice, ame a tu mujer como a ti mismo, ¿sí? Entonces, la medida de la conducta y del amor de un marido hacia su esposa, la medida es Cristo amando a su iglesia. Y si las mujeres o la mujer, la esposa, está renuente a morir a sí misma y a someterse a su marido, siempre este es un argumento de algunas mujeres de rebelarse a sus maridos. ¿Por qué va a ser mi cabeza? Sí, si yo, yo puedo hacer las cosas yo misma, no tengo que preguntarle, no tengo que pedirle permiso, ¿sí? Y la naturaleza humana eh, busca justamente exaltar al yo, exaltar al ego y decir no necesitas a nadie, ¿sí? Tú te tienes a ti misma, pero justamente aquí habla de las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es una sumisión voluntaria a la autoridad y por supuesto que en muchos casos, muchos casos, el marido abusa de esta situación porque el marido eh, no conoce a Cristo amando a su iglesia, ¿sí? Pero este es todo un tema que podemos abundar y continuar la próxima semana, pero esa es la razón por la que este cuadro del matrimonio, de la unión de matrimonio entre un creyente y una creyente, Pablo dice, aquí no tengo opinión, este es un mandamiento del Señor, dice el texto, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice, y el marido no abandone a su mujer. La pregunta es, ¿por qué el Señor manda esto? Justamente porque ambos, si la mujer tiene ganas de separarse de su marido, ¿verdad? Huir de ese yugo, ¿sí? Posiblemente el marido tenga muchas cosas que trabajar o el Señor trabajar en su marido, pero la mujer eh, eh, está en incredulidad, en egoísmo, acuérdense antes,
que hablamos al principio son el lente de que no me pertenezco a mí mismo, sino este cuerpo le pertenece a Dios. Y el segundo lente es morir a mí mismo, ya no yo, sino Cristo en mí. Y entonces la mujer permaneciendo bajo la autoridad del marido, obviamente va a haber casos a lo mejor en abuso y, ¿cómo se llama? Incluso si la vida de la mujer o de los hijos corre en riesgo, incluso por el abuso o la violencia de un hombre, obviamente salte de ahí, pues hay casos, pero el asunto es de que hay que dejar hay que dejar a Dios trabajar en la relación matrimonial, ese es el punto. Sí, tanto la mujer sometiéndose voluntariamente, ¿sí? Y el marido que lleva la responsabilidad mayor, creo yo, ser una cabeza como Cristo ama a la iglesia, dice el marido, no abandone a su mujer. Posiblemente el marido se cansa o en algunas ocasiones se cansa por la actitud de su mujer, así como la mujer se puede cansar de la actitud o la conducta de un marido. Pero si los dos son creyentes, eh, hay esperanza para ese matrimonio. ¿Sí? Hay esperanza en el matrimonio y por eso Pablo dice, dejen a Dios trabajar en su matrimonio. Mujer, no te separes del marido. Marido, no abandones a tu mujer. El asunto es de que los dos han sido incrédulos, no están considerando que el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia, y en egoísmo ese matrimonio se va a destruir. Eso es lo que sucede en muchos casos, que por el egoísmo y la incredulidad los matrimonios se destruyen. ¿Alguna opinión o pensamiento? Ya vamos casi a terminar. Yo creo que podemos continuar con este tema la próxima semana, pero esa es la razón por la que Pablo dice, esto no es un juicio mío, no es una opinión, sino esto lo manda el Señor porque el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y de su iglesia. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? Hombre, eh, estudia o ve cómo Cristo trata a su iglesia, cómo sirve, cómo salva a su iglesia, cómo da su vida por ella. Y la iglesia o la mujer, si quieres ver a Cristo trabajando en la vida de tu esposo, dice, sométete, respeta a tu marido y en fe ponte bajo esa autoridad. ¿Algún pensamiento? Si no, podemos ir terminando aquí. Si no tienen algún pensamiento, observación o preguntas. ¿Quién nos quiere despedir con una oración entonces de los que están ahí conectados? Veo a